que se encuentren bien. Por favor, solo confírmenme, estamos bien con el audio y con el video. Buenas tardes, licenciado. Se escucha y se ve perfecto. Tan amable, muchas gracias. Bien, antes de dar inicio, por favor, les voy a trasladar a ustedes un cuestionario de 20 minutos. Ahorita van a estarlo recibiendo en su unidad de Classroom. Es una actividad sobre los actos procesales del órgano jurisdiccional, perdón, los actos procesales de las partes, para ser más claros. Quiero que lo resuelvan en los 20 minutos. Son las 54. Estaremos iniciando clases con ustedes a las, serían y cuarto, y a las y cuarto, a las 16, por favor, para que tengan eso muy presente. Ténganlo, en este momento se está publicando en la sección H, estará llegando con ustedes en el lapso de unos 45 segundos y ahí trabajen, si pues factible, en forma individual, por favor. Traten de no utilizar ningún auxiliar para que tengan una evaluación que pueda ser más acorde a sus conocimientos. Así que los dejo y nos vemos en 20 minutos. Gracias, licenciado.
Bien, ya concluimos con esta práctica. Yo insisto en que esto es un mecanismo para que ustedes se vayan acostumbrando a los mecanismos de evaluación y principalmente para que exista un control sobre cualquier deficiencia o defecto que podríamos tener a la hora de hacer las evaluaciones. No sé si alguien tiene alguna inquietud del laboratorio que acabamos de desarrollar, si no, proseguimos ya con el tema que está programado para el día de hoy. Licenciado, yo tal vez una confusión, bueno, no sé, tal vez mi comprensión lectora no está muy bien. Era del acto y el hecho. Es que, o sea, yo cuando leí entendí de que cuando decía aquellos se refería a los hechos, no a los actos. ¿En qué? ¿En una Entonces, pregunta? yo por eso fue la segunda, si no estoy mal, donde decía que los actos se diferenciaban de los hechos porque aquellos se basaban solo en la voluntad. Entonces, Claro, los al decir actos. aquellos, Aquellos, eran, o los sea, actos, yo los entendí actos. que eran los hechos. Ajá. Ah, bueno. Bueno, pero al final entiende usted una cuestión de la otra. Al final usted ha Sí, sí, entendido. sí, Sí, ok. sí. No puede ser Entonces la fue forma mi de error de compartir. comprensión La pregunta vamos a lectora. tratar de hacer un poquito más, más clara en las próximas, ¿verdad? Pero aquello se refería a aquellos, ¿verdad? A A los los actos. primeros. Claro, así Ajá. es, aquellos. No estos, ¿verdad? Sí, Sino sí, aquellos. yo tenía la confusión, entonces al final me decidí por no sé, traté de tomarla Ok, más obvia, pero sí se sí. me confundió en la Normalmente se sí mente. expone, dije actos, hechos, estos, aquellos, ¿verdad? Aquellos son los primeros, hechos serían estos, pero bueno, pero es cuestión de comprensión de la pregunta. ¿Alguien más ahí le había levantado la mano ahí? Perdone. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas Mire, tardes. fíjese que sí, yo acabo de entrar y solo tuve como 3 minutos para hacer mi prueba porque ando aquí saliendo del trabajo y no sé Ujú. si afecta algo que no haya terminado de hacer mi prueba porque solo dos respondí. Sí, pero voy a tratar de que se haga su prueba. Debe abrirle el espacio ahí, pero esto solo porque es una práctica nada más se le va a permitir, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. No lo hacemos, intento, si quiere probar en este momento, creo que ahí podemos hacerlo, ¿ok? ¿De acuerdo? Bueno. Bien, entonces ya amigos, teniendo esto, solo un par de instrucciones. Nuestro examen está programado para el próximo jueves, o sea, de este jueves en 8. Nosotros vamos a evaluar todo lo que hemos visto hasta este jueves, porque el martes 22 también ustedes tienen examen y lógicamente ese día no vamos a dar docencia. El examen se va a desarrollar a las 3:30 de la tarde. Quiero que tomen muy en cuenta esto, que está para 2 secciones. De hecho, yo les voy a estar informando a través de Classroom o el mecanismo más viable la hora exacta del inicio de la evaluación para que estén preparados para el mismo. El día pasado mañana estaremos dando la última clase previa al examen. Sin embargo, le comentaba a la otra sección que tengo una audiencia en horas de la mañana, pero es una audiencia un poquito extensa, que no sé si nos dará tiempo poder concluirla a tiempo y poder trabajar con ustedes. Pero si hubiéramos algún inconveniente, también de la misma manera estaré dándoles la información para que no se vayan a conectar por gusto, o si se conectan y no hay actividad, pues sepan que esa puede ser la razón. Pero mi intención es que trabajemos todavía con un último punto el día jueves. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un instrumento importantísimo y que realmente es la base de todo lo que nosotros vamos a hablar en todo este semestre y en todo el año, que no es ni más ni menos que el medio de debate o el proceso. Vamos a tratar de explicar en la sesión del día de hoy la razón del proceso, por qué existe, para qué sirve y las clases de procesos que vamos a encontrar en el transcurso de nuestro estudio en el proceso civil. Para mí es importantísimo que ustedes entiendan, porque la realidad es que los procesos son variados en el código nuestro. Vamos a encontrar procesos verbales, procesos escritos, vamos a encontrar procesos contenciosos, no contenciosos, pero todo eso quiero que ustedes lo vayan entendiendo y creo que el día de hoy va a ser un buen momento para hablar sobre esto. Para poder introducirnos en este tema del día de hoy, quiero que ustedes sepan, van a ser futuros abogados, que existen múltiples maneras de solucionar un conflicto.
Normalmente los conflictos se desarrollan y se resuelven por las mismas partes. Es decir, normalmente nosotros tenemos conflictos todos los días. Hay conflictos familiares, por supuesto hay conflictos de otra naturaleza, pero tratamos de buscarle una solución. El camino normal para la solución de los conflictos es que las mismas partes le den una solución. Cuando no existe esa posibilidad de buscarle una solución a un conflicto y debemos de buscar a un tercero para que al final sea este el que decida, pero no puede ser cualquier tercero, como otras veces les he mencionado, puede ser una persona que la ley la faculta para poder decidir una controversia con autoridad de cosa juzgada, con firmeza, y una controversia que por supuesto pueda ser cumplida. Entonces vamos a estar analizando, hoy también hemos abordado en su oportunidad, pero vamos a dividir entonces que existen dos mecanismos para la solución de un conflicto. Uno es la autocomposición o un mecanismo autocompositivo y un heterocompositivo. ¿Dónde está la diferencia entre la solución autocompositiva y la heterocompositiva? En la participación de un tercero. En las formas autocompositivas, pues somos las partes las que le buscamos una solución a la controversia, al litigio, mediante acuerdos, convenios, transacciones, etcétera. Y ante la falta de ese acuerdo y de tener que recurrir, siempre he dicho que es el último extremo, tenemos que recurrir ante un órgano jurisdiccional o un árbitro, que son los dos entes facultados para administrar justicia, a solucionar nuestro conflicto. Este segundo, es decir, la participación de un órgano jurisdiccional o de un tribunal arbitral, es lo que conocemos nosotros como un medio heterocompositivo, por la participación de esta persona tercera, imparcial y con facultades para decidir. Miren, nuestro derecho procesal civil tiene sus raíces en el derecho romano. Cuando en una oportunidad voy a explicar yo algunos puntos, instituciones del derecho procesal civil guatemalteco, me voy a referir de repente al derecho romano. En el derecho romano les quiero contar, amigas y amigos, que habían dos sistemas, el sistema romano y el sistema germánico. El sistema romano lo utilizaban en el pueblo de Roma, pero alrededor del pueblo de Roma habían tribus primitivas que utilizaban un sistema de derecho procesal distinto. En el derecho romano, los romanos resolvían en nombre de Dios, perdón, en nombre del pueblo romano. O sea, el proceso romano es similar al proceso nuestro, con algunas variantes, por supuesto, pero el proceso germánico no. El proceso germánico eran muy creyentes y ellos decidían en nombre de una divinidad. Ustedes van a encontrar, insisto, no voy a profundizar mucho en esto, pero vamos a encontrar, y yo voy a ir explicando en el camino, algunas figuras del derecho romano y del derecho germánico. Pero, lógicamente, antes de la existencia de un estado romano, un estado germánico, normalmente los conflictos se resolvían a través de la autotutela, la autodefensa o la justicia por mano propia. Yo les decía en su oportunidad, hace un par de clases, que ese era el mecanismo de solución del conflicto y lógicamente quien ganaba era el más poderoso, era el que tenía más fuerza. Entonces, lógicamente no había justicia, no había igualdad, porque la persona con más poder, con más fuerza, lógicamente iba a ser victorioso en la discusión de un litigio. Es hasta que aparece el Estado y aparece la jurisdicción y aparecen los órganos jurisdiccionales que se trata de que sea el Estado el que administre la justicia y que haya igualdad para las partes. Por consiguiente, exista la posibilidad de un proceso justo. Dentro del proceso también nosotros encontramos temas de autocomposición. Cuando nosotros hablemos de la autocomposición, que es un mecanismo de solución de la tutela, van a encontrar que es un mecanismo para ponerle fin al conflicto por las propias partes, sin necesidad de imponer la fuerza, sino arribando a acuerdos. Dentro del proceso ustedes van a encontrar, por ejemplo, una figura que se denomina el desistimiento, que deviene del principio dispositivo que ustedes tienen de terminar el juicio antes de lo normal, que es la sentencia. Si yo quiero terminar un proceso porque ya llegué a un acuerdo con la otra parte, ya no me interesa seguir con este proceso, lo que voy a hacer es presentar un desistimiento, voy a desistir del proceso. Es un mecanismo para darlo por terminado. O igualmente, cuando yo entienda que quien está planteándome la demanda tiene la razón y yo estoy de acuerdo en satisfacer su pretensión, voy a allanar, me voy a aceptar la demanda y se denomina allanamiento. Y dentro del proceso, para evitar el proceso o inclusive para suspender uno ya iniciado, podemos nosotros otorgarnos con la otra parte, darnos ciertos derechos recíprocos
y por consiguiente buscar una transacción. Y entre ese acuerdo y concesiones recíprocas, damos por finalizado el proceso. También son mecanismos de autocomposición donde el juez al final no decide. ¿Por qué? Porque las partes dentro del proceso decidieron acordaron dar por terminado el proceso. Existen algunos mecanismos alternos a la solución de conflictos, que también se busca la manera de solucionarlos. Esos no aparecen en el código más que uno, que es la conciliación, pero tenemos una ley de arbitraje dentro de las cuales se aparece la mediación, y son métodos alternos a la solución de conflictos porque participa un tercero, pero no con la facultad de decidir, sino un tercero que les da caminos, les da mecanismos, les da soluciones para que las partes resuelvan su conflicto. La diferencia entre un mediador y un conciliador es que el mediador no da la solución al conflicto, pero el mediador da los lineamientos para que ellos puedan llegar a una solución. El conciliador, por contrario, sí formula algunos aspectos o algunos mecanismos para solucionarlo. El conciliador sí da soluciones al conflicto, pero reitero, debe ser a través de un mecanismo de autocomposición, porque no es un tercero que es imparcial y decide, sino es un tercero que coadyuva a que las partes en sí puedan ponerse de acuerdo. Perdón. La heterocomposición, el tercero imparcial está facultado para solucionar el conflicto. Ya les decía yo hace unos segunditos que vamos a encontrar dos entes, dos personas, dos instituciones que pueden decidir un conflicto con autoridad de cosa juzgada. El normal que vamos a encontrar siempre es el juez o magistrado. Los jueces y magistrados tienen jurisdicción y por ende pueden decidir una controversia, darle autoridad de cosa juzgada y de cumplimiento forzoso, ¿verdad? Pero también, una cuestión muy excepcional, pero no por ello con menos valor, las decisiones de los árbitros, que son terceros, que no son jueces, pero que también nosotros les damos ciertas facultades jurisdiccionales para poder decidir nuestro conflicto, nuestra controversia. Esos son las figuras más importantes de la heterocomposición. Insisto, el mecanismo de solución a través de un tercero imparcial, que tiene facultades para decidir. Si nosotros estuviéramos queriendo definir qué es el proceso en general, pues ustedes saben que el proceso no es ni más ni menos que un mecanismo de ir hacia adelante, una acción, un desenvolvimiento, una secuencia de datos que persiguen un fin. Hay muchas clases de procesos. Usted va a encontrar procesos religiosos, van a encontrar procesos políticos, procesos históricos, procesos filosóficos. Bueno, en general, todo eso comprende lo que es un proceso. Y lo interesante de esto es que busca un fin. El proceso judicial, pues, encuadra dentro de estas características del proceso. En el proceso judicial viene siendo un conjunto de etapas ordenadas y regladas que se desenvuelven válidamente porque están establecidas en la ley, para efectos de que a través de la actividad del jurisdiccional del Estado se pueda resolver un conflicto y con ello se pueda mantener la paz social. Miren, el proceso es un instrumento importantísimo en el mantenimiento de la paz social. Entre mejor funciona el proceso, entre mejor funciona el sistema jurisdiccional, entre mejor funciona el sistema de justicia, en los países existe más alternativa de paz. En Europa aparece un ejemplo muy importante. En Europa los procesos funcionan muy bien y por ende ahí hay menos delincuencia, ahí hay menos incumplimientos de obligaciones, ahí hay menos conflictos y por ende si hay menos conflictos tiene que haber más tranquilidad, debe haber más paz. Entonces, cuando nosotros planteamos un proceso para solucionar este divorcio, y se plantea otro divorcio para solucionar este otro divorcio, y el juez conoce otro parado, y entonces el juez conoce una serie de conflictos y resuelve uno a uno. La solución primaria o el camino primario del proceso es solucionar el conflicto, pero el más importante no es solo la solución del conflicto, lo más importante es mantener la paz social, porque ese conjunto de soluciones que el juez da trata y busca dar cierta paz a la sociedad. Por eso es que cuando nosotros hablamos del proceso judicial, con una serie de etapas buscando la finalidad más allá de solucionar el conflicto es mantener la paz social.
Ya hablando de proceso judicial y aplicado al proceso civil en particular, vamos a definir el proceso civil también como un conjunto de etapas ordenadas, progresivas, establecidas en la ley, por las cuales un órgano del Estado con carácter de juez, un órgano jurisdiccional, soluciona un conflicto de carácter privado, que normalmente surge entre particulares provenientes de relaciones patrimoniales o personales. Por eso yo les decía alguna vez, hay derechos patrimoniales, que son derechos reales, y los derechos personales. Entonces, definir el derecho procesal civil es un conjunto de etapas ordenadas, progresivas, establecidas en la ley, por las cuales un órgano jurisdiccional resuelve un conflicto de carácter privado. Porque el proceso civil es público, pero el derecho civil, que es el violado, es de carácter privado. Y normalmente los inconvenientes provienen de relaciones interpersonales, derechos personales, o de relaciones con el poder sobre los bienes frente a terceros, que serían los derechos reales o derechos patrimoniales. Entonces vamos a ir concluyendo en el tema del proceso, que este proceso civil va a tener dos funciones. Va a tener una función privada y va a tener una función pública. ¿Qué función privada? Pues la solución de un conflicto, en el cual al actor se le da la posibilidad de recurrir ante un órgano jurisdiccional para que se le satisfaga su pretensión, pero a la persona del demandado también se le da una garantía para en contra de cualquier abuso de la parte actora o en este caso del juez. Entonces, el proceso realmente trata de garantizar un proceso justo, pero le da la oportunidad al actor para reclamar justicia ante una pretensión y le da la oportunidad al demandado de defenderse. Todo que con el objetivo de resolver una controversia, reitero, de carácter privado. Y es de naturaleza pública, pues lógicamente, como les decía hace unos minutos, no es tanto el interés, pues que es importantísimo, es decir, no quiero decir que no, es fundamental la solución de ese conflicto, pero más allá que la solución del conflicto, el proceso civil lo que busca es afianzar la paz social. ¿Por qué? Porque la suma de la satisfacción de cada una de las personas, de cada una de las controversias, de cada uno de los litigios, debe de llevar a una sociedad paz y tranquilidad. Entonces, ante una pregunta en el examen de cuál es la función primordial de un proceso, es el mantenimiento de la paz social. El resolver el conflicto es un aspecto secundario. Por favor, tomen muy en cuenta esta observación que les acabo de trasladar. Ahora, hablemos un poco de las clases de procesos que vamos a estar viendo nosotros en el ámbito del estudio de todo este año. No digo el semestre, de todo el año. Los procesos tienen distintas clasificaciones. Por ejemplo, hay una clasificación que es muy sencilla de entender, que es aquella de que los procesos atendiendo a la materia o al contenido de derecho que es objeto de litigio. Ustedes saben y ya conocieron un proceso penal. Hoy van a conocer un proceso civil. Creo que el otro semestre estarán viendo un proceso laboral. En el camino verán junto conmigo el proceso de familia. Seguramente habrá un proceso constitucional, pues está el derecho procesal constitucional. Y entonces, dependiendo de la materia, así es el proceso. No es lo mismo tramitar un proceso constitucional a un proceso civil, ni lo mismo un proceso civil a un proceso penal. Cada uno tiene sus propias características, sus propios procedimientos. Quiero contarles que en algún momento se ha tratado de unificar cierto derecho procesal, pero no el penal. Por ejemplo, el proceso civil con el proceso mercantil, con el proceso de familia, algunos otros más análogos, para que existiera un proceso único. Pero, pues, lógicamente, cada proceso, y dependiendo de la materia, tiene sus distintas aristas, sus distintas características. Pero atendido por su contenido puede ser así. También hay una clasificación atendiendo su contenido, pero dependiendo de la afectación del patrimonio de las personas. Aquí me voy a regresar un poquito al derecho sustantivo civil. Amigas y amigos, ustedes saben que ustedes como personas tienen entre sus atributos el tener un patrimonio, ser titulares de un patrimonio, pero quiero que entiendan bien que el patrimonio no lo constituyen solo sus bienes, no lo constituyen solo sus derechos. El patrimonio es un todo, formado por una parte activa, derechos, bienes, y por una parte pasiva, que son obligaciones y cargas. Entonces, por ejemplo, yo pues tengo mi carro, tengo mi casa, pero también tengo obligaciones. Mi patrimonio lo constituye todo esto. Entonces, hay procesos donde solo afectan parte del patrimonio y hay procesos que afectan la universalidad del patrimonio. Por ejemplo, si yo muero, todo mi patrimonio universal, derechos, cargas, obligaciones y deudas,
pues pasan a la sucesión. El heredero no solo hereda bienes, también hereda las obligaciones. Eso es una sucesión universal. En las ejecuciones colectivas que vamos a ver el semestre entrante, concurso necesario, concurso voluntario y quiebra, pues el patrimonio del deudor es el que se afecta a la totalidad, porque se nombra una junta para administrar sus derechos, sus cargas, sus bienes y sus obligaciones, todo eso. Pero hay procesos, la mayoría de los procesos donde solo se afecta parte del patrimonio. Si yo promuevo una demanda y en contra de un mi deudor, le puedo embargar su casa, le puedo embargar su salario, le voy a embargar de repente sus cuentas, pero no me interesan sus cargas ni sus obligaciones. Por eso es que es solo una parte del patrimonio, que normalmente es la parte activa. Entonces, unos son procesos singulares, cuando solo afecta una parte del patrimonio, y los otros son procesos universales, que es cuando afecta la totalidad del patrimonio. Tal vez la principal clasificación que a mí me interesa que ustedes manejen muy bien para efectos de todo este semestre es el que divide los procesos atendiendo a su función o a su finalidad, que son procesos que yo ya he hablado un poco de ellos. De hecho, los procesos estos están en el código y alguna vez les mencioné a ustedes que fue una base fundamental para crear el código. Los procesos de conocimiento que están regulados en el libro segundo, los procesos de ejecución que están regulados en el libro tercero y los procesos cautelares que están regulados en el libro quinto. Esto lo vamos a ver individualmente cada uno de ellos, pero por ejemplo, los procesos cautelares, la finalidad, la función de un proceso cautelar es garantizar las resultas de un proceso futuro. Cuando hablo un poco de esto, yo le voy a decir que no solo se refiere a las resultas, también el resultado, porque también yo encuadro dentro de algunas medidas o procesos cautelares las pruebas anticipadas. Entonces, yo puedo preparar juicio para asegurarme el resultado del proceso, el ganar un juicio, preparando prueba para ello. Para eso existen las pruebas anticipadas de las que me voy a referir después del examen, cuando regresemos de exámenes. Y el proceso cautelar propiamente dicho, que es el que busca realmente garantizar las resultas. Vean, la mayoría de procesos tienen una característica económica. Es decir, si yo planteo un juicio de alimentos, quiero dinero para alimentos. Si planteo un juicio de rentas, quiero el pago de las rentas. Si planteo un juicio de daños, quiero que me paguen los daños. Si planteo un juicio de entrega de un bien, quiero que me entreguen el bien. Pero todo va dirigido al tema patrimonial. ¿Qué puedo hacer yo si gano un juicio y la persona no tiene bienes, no tiene dinero, no tiene patrimonio? Pues automáticamente yo no tengo la posibilidad de exigir el cumplimiento de la obligación que haya sido determinada por un órgano jurisdiccional o que haya sido acordada de forma extrajudicial. Entonces, el proceso cautelar busca garantizar eso. Por ejemplo, si antes de presentar una demanda yo pido el embargo del salario, voy a evitar que la persona renuncie y ya no puede embargar el salario. O el embargo del carro, voy a evitar que la persona venda su carro y ese carro puede quedar para el caso de que yo gane un juicio, me sirva como un mecanismo para resarcir las obligaciones que se condenen en el juicio. Entonces, vamos a encontrar un proceso cautelar que busca garantizar resultas de un juicio. Aquí vamos a hablar del embargo, del arraigo, de la intervención, del secuestro, pero bien, de eso vamos a hablar oportunamente. El proceso de conocimiento es un verdadero tipo de juicio de cognición. Le dice de cognición o de conocimiento porque el juez realmente aquí se tiene que declarar un derecho controvertido. Miren amigos, si a su oficina llega una señora diciendo que se quiere divorciar porque el marido le da los malos tratos, ustedes van a creer en ella porque es su cliente. Si el marido de la señora llega con su abogado y le dice, mire, yo no le doy malos tratos, usted le va a creer, o el abogado le va a creer porque es su cliente. Pero al final el que tiene que decidir y que tiene que creer es el juez. Pero al juez le llegan los dos, uno que dice que hay y otro que dice que no. Y entonces el juez, basado en medios de prueba, tiene que hacer un verdadero juicio y tiene que declarar si tiene derecho a la cédula o no la tiene. Tiene que declarar un derecho. El derecho no existe, el derecho hay que declararlo. Por eso aquí encuadran los juicios ordinario, sumario, oral y también el proceso arbitral. De eso vamos a hablar oportunamente. Y por último, en atender la función, el proceso de ejecución. Normalmente los procesos de conocimiento van dirigidos a obtener una sentencia condenatoria de un dar, hacer o no hacer. Yo quiero que me paguen los daños, que me paguen dinero, que me entreguen un vehículo, que me hagan una obra. Ese es mi objetivo en el proceso. Y muchas veces no ante un juez, sino fuera del juez, yo puedo llegar a un acuerdo para que alguien me traiga un carro al extranjero y yo le pague, para que alguien que yo le preste un dinero me lo devuelva, para alguien que le dé mi casa me pague rentas, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese mecanismo
todas esas decisiones que van en una sentencia, si no se cumplen, pues hay que hacerlas cumplir forzosamente. Y para eso existe el proceso de ejecución, que se caracteriza porque existe un título de ejecución que contiene un derecho ya previamente establecido. O sea, en el juicio de ejecución no se declaran derechos, simplemente se hacen cumplir en forma forzosa derechos obligaciones incumplidas. Por su estructura, los procesos también aquí los vamos a encontrar, que es dependiendo si los procesos tienen o no tienen litigio. Hay procesos que son litigiosos, hay procesos que tienen controversias, hay procesos que la mayoría, que se busca resolver una controversia, los procesos se llaman contenciosos, hay contienda, hay partes, hay un sujeto activo, hay un sujeto pasivo. Los procesos del libro segundo, juicios de conocimiento ordinario, oral, sumario, arbitral, son procesos contenciosos. Hay un actor y hay un demandado en los juicios ordinarios. Hay un actor y un demandado en los juicios sumarios, hay un actor y un demandado en los juicios orales y por supuesto un actor y un demandado en los juicios arbitrales. Los procesos del libro tercero son procesos de ejecución, son procesos contenciosos. Hay un acreedor llamado ejecutante y hay un deudor llamado ejecutado. También son procesos contenciosos, pero en el libro cuarto, ustedes recordarán cuando hablamos de la clasificación de los procesos, dije yo que hay procesos que no son contenciosos y que se denominan en el libro cuarto procesos especiales. Estos procesos son voluntarios, aquí no hay partes, aquí hay solicitante, alguien que le solicita al juez un cambio de nombre, alguien que le solicita a un juez una rectificación de partida, a dos personas que no son partes, sino simplemente solicitantes que piden el divorcio voluntario. Eso es un proceso voluntarios, no hay contienda, así es la clasificación atendiendo a su estructura. Ahora, por la subordinación, vamos a encontrar procesos principales y procesos accesorios. O sea, un proceso principal es el que se tramita para resolver la controversia principal. ¿Para qué voy a promover un juicio ordinario de divorcio? Para que se declare disuelto el vínculo conyugal. ¿Por qué voy a plantear un juicio ordinario de impugnación de un testamento? Por falsedad, para que se declare falso el testamento. ¿Por qué voy a plantear un juicio ordinario de reivindicación de la propiedad? Pues para que me devuelvan mi propiedad. ¿Por qué voy a plantear un juicio ordinario de daños? Pues para que me paguen daños. Esa es la función de un juicio ordinario, es el proceso principal, buscando la solución de un conflicto principal. Pero dentro de ese proceso principal, leas ordinario, y así lo vamos a ver en el sumario, en el oral, en los ejecutivos, vamos a encontrar que pueden existir controversias dentro de ese proceso. En un proceso ordinario, alguien puede alegar que una notificación es nula. Alguien puede alegar que el demandado no tiene representación. Alguien puede alegar que el juez no es competente. Una parte puede alegar que el representante no tiene representación. Se puede alegar de que una prueba que se está presentando es falsa. Bueno, pues esas controversias que surgen dentro del proceso se tramitan a través de un proceso que se llama incidente. Ese incidente es un proceso accesorio. Entonces, los procesos normalmente son principales, pero dentro del proceso principal pueden haber incidentes. Se denominan o son procesos accesorios y que terminan, como expliqué en la última sesión de clase, a través de un auto. Esos incidentes son los que se resuelven con un auto. La ley del organismo judicial nos divide, de ese incidente vamos a hablar oportunamente. Creo que ustedes ya deben de saber cuál es un trámite de un incidente, pero también eso lo vamos a estar abordando en las clases normalmente. El incidente es un proceso accesorio que se tramita o en una pieza separada, si el incidente es de simultánea sustanciación, o dentro del mismo proceso principal, si es un incidente de sucesiva sustanciación. O sea, yo voy a plantear un incidente, la ley dice que ese incidente debe tramitarse en cuerda separada, va a tramitarse en el proceso principal y a la par puede tramitarse el proceso incidental, decidirse al final. Pero si el proceso es de sucesiva sustanciación, es un incidente que suspende el proceso, entonces se plantea dentro del mismo expediente y hasta que termine el incidente podemos continuar. Un ejemplo de un incidente que suspende el proceso de sustanciación es un incidente de una excepción previa, que vamos a hablar oportunamente, que yo pido que el juez es incompetente, el proceso ya no va a continuar mientras se decide si eso no es competente. Yo digo que la demanda es defectuosa, el proceso se va a detener mientras se decide si es o no es defectuosa la demanda. Esas son las dos clases de incidentes que atraviesan en la ley del organismo judicial. En cuanto a los elementos de la sucesión, del proceso, estos pues también tienen cierta similitud, aspectos que ustedes ya conocen. Vamos a tener un elemento subjetivo
que son los sujetos que pasan el proceso, y por supuesto el órgano jurisdiccional y las partes. En todo proceso está el órgano jurisdiccional y las partes. Aquí podríamos incluir los terceros, pues normalmente los más importantes son el órgano jurisdiccional y las partes. Podría no haber terceros, pero lo que no puede haber, dejar de haber, es un juez y partes. Los terceros podrían no existir, pudiera haber una declaración de testigos, pudiera haber no nada, pero lo que sí es importante y debe ser un elemento fundamental es un juez y las partes. Vamos a tener también un elemento objetivo, que es lo que se pretende, la pretensión. ¿Cuál es el elemento objetivo de un juicio ordinario de divorcios? Pues que se declare la disolución del vínculo conyugal. ¿Y cuál es la pretensión del demandado? Pues el demandado es que no se declare la disolución del vínculo conyugal, porque al final de cuentas el objeto del proceso se determina por lo que pretende el actor y por la actitud del demandado. Ese es el elemento objetivo. Y por último, vamos a tener una actividad que es el procedimiento que la ley regula para ese proceso en particular. Esto se da normalmente por etapas, con tiempos, etcétera. Ustedes se van a percatar que no es lo mismo que yo hable de un juicio ordinario, y cuando yo hable de un juicio oral, pues cambian los procedimientos. Aquel es escrito, este es verbal, el que se desarrolla por etapas, este se desarrolla en audiencias, los plazos de aquel no son los mismos, lo mismo pasa con el sumario, lo mismo pasa con los juicios ejecutivos, pero a veces es lo que se desarrolla, lo que conforman lo que sucede en el tiempo. ¿Cuáles son los procesos ejecutivos, procesos principales, procesos accesorios? Vean todo proceso. Una etapa es el desarrollo y otra etapa es la conclusión. En cuanto a iniciación, vamos a hablar del proceso de iniciación de la demanda. Y ese proceso de iniciación concluye cuando el demandado toma una actitud frente a la demanda. O sea, el proceso va a iniciar con la demanda y con la actitud. El juez tiene que saber quién es, qué quiere el actor y qué quiere el demandado. Esa es la fase de iniciación. Lo mismo vamos a encontrar en cualquier juicio de conocimiento y en un juicio de ejecución, donde también se da la oportunidad de defenderse. Y lo mismo en un incidente. Cuando ya el juez sabe cuál es la actitud del actor, o qué pretende el actor y qué pretende el demandado, entonces entramos en una fase de desarrollo, que es lo que nos vemos como en la fase de debate, es la fase de prueba, es el periodo de prueba, donde tanto el actor debe probar sus pretensiones como el demandado debe de probar aquellos hechos extintivos o modificativos de la pretensión. Eso voy a explicarlo también en su oportunidad. Y por último, cuando ya pasó la fase de prueba, el juez procede a decidir. En algunos procesos procede a señalar un día para la presentación de alegatos, que las partes le expliquen y le digan qué es lo que creen ellos que va a pasar en el proceso y cómo debe resolver, para al final decidir. Y en otro proceso el juez de una vez decide. ¿Por qué? Porque el proceso se desarrolla en forma verbal y por ende no existe esa posición de alegatos. Pero eso, reitero, oportunamente. Entonces, 3 etapas forman el proceso: iniciación, desarrollo y conclusión. Los procesos normalmente se tramitan buscando una sentencia. Los procesos de conocimiento concluyen con una sentencia, salvo el proceso arbitral, que es un laudo arbitral. Los juicios de ejecución, los juicios ejecutivos también tienen una sentencia, y el proceso de la vía de premio no, pero normalmente la terminación normal de un proceso es la sentencia. Sin embargo, los procesos pueden suspenderse y también, perdón, pueden tener una terminación anormal, es decir, no terminar en sentencia. Aquí regresamos siempre al principio dispositivo. Ustedes disponen que este proceso termine en forma anormal. Se puede suspender el proceso atendiendo a que pueden existir ciertos acontecimientos dentro del proceso, lo que acabo de mencionar hace unos minutos. Imagínense, yo presento una demanda de divorcio o una demanda, vamos a poner reparación de daños. Y entonces la parte demandada viene y dice al juez: señor juez, antes de contestar, yo quiero decirle que usted es incompetente, porque los daños sucedieron en tal lugar y la competencia de esos daños tiene que haber sido del juez tal. Entonces surge una controversia que no es el asunto principal y que hay que discutir. Entonces el proceso se suspende. ¿Por qué? Porque mientras no se decida quién es el juez competente, entonces
ahí el proceso no puede continuar. Esa suspensión del proceso, normalmente esas incidencias que se dan, se tramitan, como he dicho tantas veces, en la vía de un proceso accesorio, llamado proceso incidental. Esa es una forma de suspender el proceso. Ahora, hay formas también de dar por terminado en forma anormal este proceso. Y estas formas pueden ser en una forma expresa o puede ser en una forma tácita. O sea, el proceso no va a terminar en sentencia, pero va a terminar en una forma expresa porque yo, Mario Gordillo, quiero que termine y he decidido que termine. Y lo que hago es presentar un desistimiento. Yo presenté la demanda, ya no me interesa continuarla, renuncio a ella, presento un desistimiento. Aquí van a aprender ustedes qué es y cómo se hace. Entonces, yo presento el desistimiento y con eso le doy fin al proceso en forma anormal, en forma expresa, porque yo lo estoy haciendo mediante un escrito hasta con firma legalizada, porque así lo pide la ley, para presentar la renuncia a seguir con el juicio. O la otra manera es una forma tácita, que es cuando yo abandono el juicio, cuando yo no prosigo el juicio. Si yo dejo de proseguir con el juicio por un tiempo, aquí lo van a entender ustedes oportunamente, son 6 meses en la primera instancia y 3 meses en la segunda. Si yo no lo promuevo, el juez a solicitud de la otra parte puede darlo por terminado. Esto se llama caducidad de la instancia o caducidad de instancia. Esto es una figura que vamos a ver oportunamente, o sea que el proceso puede terminar anormalmente por un desistimiento o por una caducidad de instancia. También otro punto que es bien importante es que ustedes entiendan que en todo proceso civil guatemalteco solo vamos a encontrar 2 instancias. Sé que hay una Corte Suprema de Justicia que conoce casación, pero la casación no es una instancia. Miren, amigos, aquí tenemos una estructura más o menos piramidal, donde el juez más de menor categoría se llama juez de paz. Arriba del juez de paz hay un juez de primera instancia. Arriba del juez de primera instancia hay una sala de apelaciones y arriba de la sala de apelaciones está la Corte Suprema de Justicia. Ese es el orden piramidal. La Corte está en la punta y el juez de paz es el juez de menor categoría. Cuando yo inicio una demanda, con eso inicia la primera instancia, presento la demanda ante un juez competente. Pensemos que el juez competente es el de paz. Entonces, el juez de paz está conociendo en la primera instancia, porque a él le corresponde. El juez va a dictar una sentencia y yo, no conforme con la sentencia, voy a buscar que la misma sea revisada por su superior. Entonces, cuando una demanda empieza en primera instancia ante un juez de paz, el que conoce en apelación es el tribunal de primera instancia, que es su superior. Ahora, si mi demanda inició ante un juez de primera instancia, en caso de inconformidad voy a plantear una apelación para que lo conozca la sala de apelaciones, que es su superior. Hay procesos que se tramitan en una única instancia ante la sala de apelaciones. Esto no es apelable. La sala de apelaciones es el último tribunal de apelación. Entonces, solo vamos a tener solo 2 instancias. La primera empieza con la demanda y la segunda empieza con la apelación. Y ahí termina nuestra actividad procesal. Claro que ahora se utilizan amparos, eso es una cosa muy distinta para retardar o buscar otras cosas, es una cosa muy distinta. O la casación, que ustedes se van a percatar que solo procede para cierto proceso y cierta instancia. O sea, un juez de paz que dicta una sentencia, eso nunca va a llegar a casación. Pero un juez de primera instancia que dicta una sentencia podría, dependiendo del proceso, llegar a casación. Entonces, solo le resumo, solo hay 2 instancias. La primera empieza con la demanda y la segunda empieza con la apelación de la sentencia de primera instancia. Ahora también podemos encontrar que podían existir una similitud de procesos tramitados en distintos tribunales donde existan identidad de personas, identidad de causas, identidad de acciones. Entonces, la justicia nuestra tiene que estar muy al tanto de que no exista una fragilidad en el sistema de justicia. Y me refiero a una fragilidad ¿en qué sentido? A que hayan 2 sentencias distintas sobre un caso similar o sobre un caso no similar, sino una misma causa. Vamos a ver, yo voy manejando mi carro, me chocan, yo presento una demanda en contra de quien me chocó, pero el que me chocó también presenta una demanda en contra mía porque él dice que el culpable fui yo. Yo presenté la demanda y le correspondió el juzgado de primera instancia en Guatemala. Él presentó su demanda y le tocó el juzgado segundo de primera instancia en Guatemala. Si no existiera la acumulación de procesos, sucede que cuando dicte sentencia el juez de primera instancia me va a favorecer a mí de repente y el juez del otro tribunal va a favorecerlo a él. Eso sería una fragilidad del sistema de justicia, porque no podríamos pensar en 2 sentencias
resolviendo por la misma causa y seguramente los mismos hechos, cosas distintas. No podría haber una compensación. Bueno, el juez primero dijo que yo soy a mí me deben de pagar, y el juez segundo dice que yo le tengo que pagar, y entonces eso no es justicia. Entonces, cuando existe una situación de esta naturaleza, lo que la ley habla es de acumular los procesos. Entonces, esta figura de acumulación se va a dar cuando primero existen diversas demandas que provienen de una misma causa, aunque las partes sean distintas y el objeto de contrato de la demanda también. O sea, hubo un hecho de tránsito y en el hecho de tránsito sucede que colisionaban 4 carros, yo demando a que me chocó atrás, ahí es la misma causa. El de atrás demanda a que venía más atrás, ahí es la misma causa, pero son distintas partes y son distintas las intenciones. Uno quiere el reparo de un carro, el otro de otro carro. Si se da una situación como esa, hay que acumular los procesos para dictar una sola sentencia. Y puede darse que las partes y las cosas de la demanda son idénticas. El actor, el demandado, son los mismos en una demanda y en la otra, pero las pretensiones son distintas. O puede ser que el actor de una demanda sea el demandado de otra, como el ejemplo que di, y viceversa. Y el objeto de la demanda son distintas, pero la causa sigue siendo la misma. Entonces, acá hay que hacer la acumulación. Y normalmente, en general, cuando la sentencia va a tener efectos sobre otras personas, que más adelante creo que vamos a explicar ese asunto en particular. Pero bien, esto es en términos generales lo que el día de hoy yo quería hablarles a ustedes del proceso. Es un mecanismo importantísimo, es una figura fundamental. Yo voy a estar hablando del proceso todo este año y todo este tema va a ser de hablar del proceso y del proceso. Y bueno, esto es las partes introductorias. Todo esto lo vamos a estar repitiendo posiblemente cuando estemos hablando de cada cosa similar. Así que yo los dejo ahora en uso de las palabras. Si alguno de ustedes está interesado en preguntar algo, con mucho gusto. Sí, José Alfonso. No. Cuando el Estado participa en un proceso civil, actúa en carácter de ente privado. Usted al Estado lo demanda en el ámbito civil como un ente privado. El Estado que alquila una casa, el Estado cuyo vehículo colisionó con alguien, ahí el Estado actúa como ente privado. No, es cuando yo le digo el carácter público del proceso, es que la solución del conflicto particular no es exactamente el objetivo primordial. El carácter público del proceso es que con la solución de esos conflictos particulares se logra la paz social. Ese es el carácter público del proceso. La actividad viene siendo un elemento del proceso. El proceso tiene 3 elementos. El subjetivo, que son los sujetos, que es el juez y las partes. El objetivo, que es la pretensión, y la actividad en sí es el procedimiento. Todas las etapas ordenadas con tiempos y con plazos que la ley establece. Esa es cada proceso tiene una actividad distinta. Un proceso civil ordinario se tramita distinto a un proceso sumario, igual distinto a un proceso oral, distinto a un proceso ejecutivo. Eso se refiere a la actividad. El desarrollo de todas estas etapas atendiendo a tiempos y disposiciones que la ley dice. A usted, José Alfonso. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Ok? Bueno, entonces, tentativamente nos vemos el jueves, salvo algún cambio que yo les comunicaría si fuera necesario, y si no, estamos el jueves a la misma hora. Tengan una feliz tarde. Nos vemos.